Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. La marcha de la bronca de Pedro y Pablo. Bienvenidos al 10º capítulo de Un Mate Más. Y bienvenida, Inés Rama. ¿Cómo estás? Hola, buenas. Muy bien, ¿y vos? Acá, en el episodio más humillante probablemente de todo de este ciclo. Nuestro conductor se quedó dormido. Pero muy dormido, porque la hora de inicio de este podcast era 1:30 y yo me levanté 1:40. Claro, yo La estuve señora 10 entrevistada. minutos, 10 minutos en la puerta, cagándolo a llamadas. Bueno, la vida del rockstar es esto, ¿no? Como Sí. quien dice. Nada, te pido la explicación a la frase, como ya vengo haciendo en esta segunda temporada, este segundo año. Bien. Así que todo suyo. Un poco, primero que nada, La Marcha de la Bronca es una canción que me mostró mi vieja cuando arranqué a militar. Le dije, Chema, me sumé a la creciente y me dijo, ¿vos escuchaste La Marcha de la Bronca? Y me lo dijo por mucho tiempo, hasta que efectivamente la escuché. Me basó mucho con esta canción que creo que muestra muy claramente lo que llamamos una juventud rebelde, capaz, porque fue escrita en tiempos de dictadura y son pibes que se jugaron un poco la vida por sacar una canción hablando de la bronca que tenían y creo que Sí, que con lo que más... referencias también explícitas al Claro, feminismo, ¿no? sí, totalmente. Si escuchan la canción, que la verdad que está buenísima, es muy divertida, además de que la letra está buena, no se cuida con lo que dice, es muy directa con lo que está reclamando y es muy directa con lo que está diciendo. Y creo que habla mucho de organizar la bronca, que es un concepto que me parece que venimos charlando hace bastante, quizás un poco más en el mundo militante, pero es algo que a mí me gusta mucho, que también tomé mucho del feminismo. Hablamos mucho de organizar la bronca, de esa bronca que tenemos constantemente, y que el reflejo sea justamente volverla algo colectivo, algo organizado. También habla mucho de bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B. Muestra mucho una rebeldía ahí de una postura política particular, lo que fue el peronismo en ese momento, lo que significaba ser peronista y lo que te podía costar. Y también separarse de ese momento quizás violento y volver justamente bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Creo que el momento en el que perdemos la bronca es el momento en el que podemos perder la esperanza de seguir haciendo esto que hacemos o de seguir construyendo o lo que sea, de seguir cuestionando, pensando. Creo que ahí la bronca es clave, porque en el momento en el que hay algo que no nos gusta, algo que nos da bronca, es el momento en el que la respuesta termina siendo una organización o escribir una canción en un momento en el que no se podía mismo. Claro. Quiero saltear directamente antes del inicio militante, es algo que me interesa de todos los que vienen acá, les que vienen acá. Medio yendo con lo de organizar la bronca antes de saltar como a esto del inicio de la militancia. Me interesó lo que dijiste con el feminismo. Entiendo que capaz no es el inicio de tu militancia como tal, lo que es la lucha feminista. Entiendo igual que te toca medio como en este inicio de la adolescencia, como en este inicio de entender lo que está pasando en el mundo, porque fue 2018 y en 2018 vos tenías 12 años. O Sí, sea, como 12, que 12. transicionamos esa misma etapa donde nos empezó a interesar la política. Sí. No cómo fue eso, porque creo que tenemos como la suficiente historia para entenderlo, pero sí como a día de hoy, esa previa experiencia que vos tuviste en el 2018, lo que vos sentiste en el 2018 o también en el 2020 o en la constante lucha feminista, cómo ayuda a día de hoy construirte de lo que sos, básicamente, el cuadro político que sos, la militancia que vos tenés. Sí, me gustó la pregunta. Creo que mi primer acercamiento al feminismo fue claramente mi vieja. Mi vieja, además de militante feminista, labura, es socióloga, especialista en temas de género. Toda la vida la vi viajando a todas partes del mundo, a todas partes del país, a ver qué le pasaba a las mujeres. Creo que con el Ni Una Menos fue la primera vez que empecé a ver eso un poco más, pero quizás menos con el contenido y más por el lado de la organización. Mi primera marcha de la vida, que yo tengo memoria, que la sentí mía, porque sí, obvio, desde que nací, que me llevan a las marchas del 24 de marzo, pero mi primera marcha fue en el 2015 con el Ni Una Menos. Yo tenía 9, fui Claro. con Tati,
que nosotros la conocemos. Y fue un momento en el que nosotras también estábamos ahí, no porque estuviéramos acompañando, no porque estuviera acompañando a mi familia, sino porque éramos nenas que estábamos en la marcha porque también era nuestra. Claro. Me parece que también desde ahí al 2018, a mí me tocó una infancia, una primaria muy, muy progre. Yo crecí en una burbuja progre de una primaria oriental arte, que cuando pasó la media sanción del aborto lo pasaron por los parlantes y fue el momento en el que nos enteramos que había parlantes en la escuela. Ese nivel. Pero a mí me parece que el feminismo no solo fue una primera mirada a lo que era la militancia, sino una primera mirada a lo que significaba mirar al lado. Creo que algo muy particular con el feminismo, que es que en la creciente nos gusta mucho hablar de conjunto de individualidades, porque es así como entendemos a la colectividad. Yo creo que el feminismo es un ejemplo perfecto de eso, porque tomamos algo que nos pasa individualmente a todas las mujeres, porque es una experiencia compartida que tenemos, que es universal, lo centralizamos en algo quizás que fue la lucha por el aborto. Es algo que necesita cualquier mujer o mismo cualquier persona gestante, pero hablando del feminismo también como en ese momento como protagónico de las mujeres, por más de que yo como piba clase media pueda pagar un aborto clandestino, igual entiendo que es un derecho que me lo tiene que garantizar el Estado. Claro. Y que igual entiendo que es un derecho al que una millonada de mujeres no pueden acceder de forma clandestina. Y que fue ahí cuando dijimos, bueno, vamos a mirar para el lado, a ver quién tenemos al lado, vamos a ir todas juntas, nos vamos a organizar para ver cuándo nos dan pelota. Porque otra experiencia que es característica de ser una mujer es justamente que no te den pelota. Por eso cantamos ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven. Creo que es fundamental ir a lo colectivo desde ahí. Agarrar algo que puede ser completamente individual, completamente como una experiencia muy alienada. Es algo que te puede llegar a consumir. También vivir un día a día de caminar por la calle y tener miedo porque tenés puesto, por más boludo que parezca. Creo que lo repetimos mucho y a veces no queremos quedarnos tanto en eso, pero volver a lo simple también es entender eso. Pero una experiencia que empezás a problematizar cuando empezás a ser un poquito más grande y mirar para el lado y ver que hay más gente que lo está problematizando, hay más gente que está intentando buscar una respuesta. Creo que ahí te empezás a organizar sin saber qué te estás organizando. Para mí el feminismo no fue solo entender qué estaba pasando a mi alrededor, sino entender que la respuesta era hacerlo todas juntas. Hay algo que me gustó mucho que escribí para el encuentro el año pasado, que es una frase, una oración, para cerrar un poco eso, que es: nos quedamos juntas, nunca quietas. Creo que el sentido de la organización, y sobre todo de la organización feminista, es justamente moverse hacia adelante teniendo una persona al lado, que es la única forma de moverse. Y dentro de lo que es la burbuja Cava, que es bastante importante, por decir algo, Sí. a lo largo de los años, y te hablo 2019, 2018, de esta situación de crecer y darte cuenta de que lo que te pasa a vos también le pasa a las personas al lado, ¿viste un retroceso o como un adelanto en lo que es, no la lucha, pero sí el entendimiento de ella? Porque con el avance de la ultraderecha, que ya es casi un hecho, o sea, un hecho no, ya pasó, y este discurso muy antifeminista y no sé, o sea, todo lo que viene pasando, ¿eso representa un retroceso o aún así hubo como un, no es adelanto, pero es como un progreso Un sobre la avance, situación anterior? A ver, yo creo que en estos últimos años, porque también tenemos que saber que la campaña por el aborto legal como lucha concreta no arranca en el 2018, arranca en el 2007, y fueron años y años de remarla. El primer pañuelo de la campaña fue el de 2007, que es el que yo tengo en mi casa, que mi vieja me dijo: tómalo, llévatelo, pero cuídalo con tu vida. Creo que lo que nos pasó un poco, hablo de esto para dar como introducción a mi respuesta, pero nos pasó un poco de sentir que toda esa lucha se había dado concentrada
en el 2018, en el 2019, hasta el 2020, que se terminó de sancionar la ley. Y quizás se nos pasó un poco el entender que fue una lucha de años y que fue una organización que llevó años y que se mantuvo por años también, porque supimos mantenernos organizadas por todo ese tiempo. Yo creo que ahora la pandemia marcó un antes y un después con muchas cosas, por una cuestión de que se puso el mundo en pausa. Por más de que no haya sido así realmente, se sintió como una pausa. Sí. Y volver de eso es muy difícil. Pero creo que ahora lo que tiene es que partimos de una base muy distinta. Sí creo que hubo un retroceso en términos de movilización quizás, o de motivación, o de tener un objetivo claro. Creo que hablamos mucho en el feminismo de que ahora nos está faltando un objetivo claro. Por más de que tengamos la reforma judicial feminista quizás en cabeza, hay algo que tiene que ser un poco más cercano que eso, que es lo que siempre supo hacer el feminismo. Sí, o algo más concreto. Capaz reforma judicial como que queda como algo Claro. demasiado amplio. Claro, queda como muy algo que se me escapa de las manos, que yo no puedo hacer nada, que a mí no me va a servir de nada. Por más de que para mí es completamente importante mirar más allá de lo que a mí me va a servir, pero creo que el feminismo se caracterizó mucho por colectivizar lo individual, que lo personal se vuelva político. Ahí hay algo de quién nos da el espacio. Creo que es un espacio que nos ganamos nosotras, pero que también había un contexto en el que había que responder a todo. Creo que mismo teniendo un gobierno de Macri, era un momento en el que había que responder a todo y que estábamos constantemente respondiendo a todo y que teníamos muy el reflejo de... ¿Qué sería responder a todo? Como mismo nosotros lo vivimos, yo estoy segura de que vos lo viviste mucho así, quizás incluso más que yo, en una primaria en la que se cantaba Yo soy una historia de Cristina. Como éramos pibes que estábamos politizados por nuestras familias, que estaban politizadas por un momento que estaba politizado por un descontento y una injusticia que era constante, que es me da vergüenza que este señor sea mi presidente. Y que hubo todo un sector ahí que estaba con el reflejo de la respuesta, quizás, y que justo coincidieron todos los momentos para que se pueda dar la ola verde. Me parece que ahora estamos en un retroceso de contexto. Creo que ahora se dio un momento en el que la gente que tiene el espacio y lo que se piensa, no sé si lo que es rebelde, eso yo lo cuestionaría, pero lo que se piensa como rebelde es una juventud de derecha y una juventud que no mira más allá de su propio ombligo, que yo no creo que eso sea así de verdad, pero bueno, es otra discusión para dar también. Me parece que ahora hay un espacio para volver para atrás, para que cierta gente, ciertos intereses, ciertos ideales intenten volver para atrás y como abanderen como una lucha, el retroceso de derechos. Creo que ahora lo que nos toca, más allá de seguir conquistando cosas, es defender lo que ya tenemos, y es un cambio de clima muy grande. Y creo que cambia mucho cómo te pensás en una lucha, si estás intentando conseguir un derecho, a si estás intentando mantenerlo, si lo estás reivindicando. Creo que hay algo que nos pasa como clima en general en el país y mismo como centro de estudiantes. El tema de las reivindicaciones. ¿Qué significa reivindicar algo? ¿Cómo seguimos reivindicando lo que ya tenemos? ¿Qué se hace? ¿Cómo hacemos para no perderlo? ¿Lo estamos perdiendo realmente? ¿Cómo hacemos como jóvenes? ¿Cómo hacemos como gente que quizás no vota o que todavía no votó en la vida? Son muchas cosas que quizás sentimos que se nos están escapando de las manos. Entonces, para mí, sí, estamos en un momento que amaga al retroceso. Pero también entendiendo que... No, sí, que la situación en general no es la Claro. mejor situación para... Sí, no es la mejor, pero también que Argentina es Cambiante, cuanto menos. Es un paraíso en términos de derechos para las mujeres y disidencias. Que haya un DNI no binario, que tengamos una ley Micaela. Somos una caja de resonancia para América Latina, pero también porque acá se dieron muchas cosas en momentos en los que no se estaba dando en ningún otro lado. Y partimos de una base... Pero aún así evitar el conformismo de eso, ¿no? Porque Claro, tampoco es que América Latina tenga como... Totalmente. Es un contraste de realidades muy fuerte, de sentir que somos los que menos tienen
constantemente, porque no es un sentimiento, es que estamos para el cachetazo constantemente, somos el culo del mundo. Pero al mismo tiempo vivir en un lugar y vivir en una ciudad que también es muy burbuja progre. Más allá de salir de nuestros ambientes, que como pibes No, de yo 16 capaz o que si 17 vas a habitamos. Chubut, o sea, te lo metes todo en el orto y es tipo... Vas a Salta. Claro, Y o sea, vas al norte, a donde sea que vayas, siempre te vas a encontrar con realidades distintas, pero también es real que haya leyes que estén marcando no, esas obvio, cosas. obvio. Es una base impresionante de la que partir. Y creo que como movimiento tenemos que acostumbrarnos a ese cambio de clima para seguir sosteniendo todo lo que conseguimos, que fueron un montón de victorias que se consiguieron a lo largo de esos años. Esto es ya pregunta medio para que opines directamente. ¿Le convendría más al movimiento feminista que haya en cabeza para la lucha más que nada un gobierno que no sea tan afín a la lucha feminista o que no? Porque entiendo que siempre es mucho más fácil militar en contra. No porque el feminismo sea oficialismo, no, sino por una cuestión de que si te dan menos bola, hay más lugar para que la gente Para se que armes movilice. quilombo, sí. Más como dijiste vos, que es medio el inicio del movimiento. Pero también entendiendo que si Milei gobierna, o Bullrich, lo dudo mucho, tenés como menos, o sea, capaz que todas las luchas que hiciste hasta ahora se te derriban de un segundo al otro. O sea, en esa contradicción, ¿qué garpa más, si se quiere? Claro. Una nueva movilización, pero a costa de todo lo que lucharon antes, o todo lo que tenemos hasta ahora, pero capaz una no continuación, que eso puede llegar a ser más... Concha, no esa es la palabra. Más mal que bien, digamos. Sí, no sé si más mal que bien, porque también es medio una banalidad decir que por el contexto nacional se mueve el movimiento feminista, porque tampoco es así, porque no es una lucha que empezó cuando asumió Macri, o sea, no funciona así tampoco. Pero en todas las situaciones, cuando vos tenés algo en contra a lo que militar, capaz que es más fácil. No es que es más fácil militar, sino más fácil involucrarse. Una cuestión de decir, hay un rival claro. Capaz cuando sos oficialismo, o bueno, no oficialismo, está mal decir, o sea, Cuando tenés ese el es el viento a problema. favor, digamos. Claro, cuando tenés viento a favor, capaz que es más difícil el incentivo a otras personas. Las personas que están adentro van a querer hacer todo lo posible porque saben que es el momento para hacerlo. Pero bueno, no sé. Sí. A ver, yo creo que obviamente siempre es más fácil ser reactives que actives. Eso. Se fue el sol. Nada, sí, no me Desapareció gustó sol. nada, no me gustó nada. Em, Hablamos de Milei y se fue Sol. Es muy paradójico. Qué simbolismo, ¿no? Pero para mí hay una cuestión de que el movimiento feminista es muy particular, porque mientras haya pibas que no les guste lo que están viviendo, siempre va a haber movimiento feminista. Yo creo que no hay chance, tipo, realmente es algo que yo creo muy firmemente, que no existe que se muera el movimiento feminista. Puede tener momentos de más o menos auge, más o menos visibilidad, más o menos quilombo, pero existir va a existir siempre. Yo creo que la otra particularidad que tiene es que son derechos que cuesta una cantidad de esfuerzo impresionante conseguir y es muy fácil que de una patada te los bajen. Te los dan de baja de una patada. Porque, a ver, la lucha feminista es una lucha que está completamente atravesada por una realidad de un grupo que está marginado y que se cae del sistema constantemente y que se cae de para qué están pensadas las cosas y cómo y por quiénes. Que hacer escuchar tu voz cuando sos una mujer siempre va a ser más difícil, porque no partís de la misma base y porque tenés un techo que nadie más tiene. Entonces yo creo que haya requerido una movilización de ese calibre para conseguir lo que conseguimos y que un Milei, una Bullrich, un quien sea, te lo pueda dar de baja en 2 segundos, no es lo más motivante del mundo. No, sí, obvio. Es difícil y es lo que decía antes, también es muy motorizado por la bronca y es muy motorizado por enojo, pero también es motorizado por el concepto de la sororidad. No existe en ningún otro lado. Para mí una sororidad es entre mujeres y es muy particular y es un espacio de contención que encontrás ahí. Entonces yo creo 2 cosas.
Creo que obviamente siempre es más fácil reaccionar a lo que te están sacando que a lo que tenés que mantener, porque ahí no tenés a nada a qué reaccionar. Tenés que simplemente ir cuidando lo que ya conseguiste, seguir discutiendo, seguir intentando como paso a pasito, seguir mejorando lo que ya tenés, partiendo de esa base. Pero creo que como movimiento, obviamente necesitamos un objetivo claro, necesitamos una removilización como feministas, pero yo no creo que nos venga mejor un gobierno o lo que sea, una persona que esté a la cabeza que nos intente quitar todo lo que ya tenemos. Creo que entiendo completamente de dónde viene, porque también es algo que pienso un montón, es qué pasa cuando no sos oficialismo, qué pasa cuando sí. Gracias. Pero para mí eso tiene una particularidad que es completamente una forma de hacer política diferente. Creo que es muy una política del aguante porque no te queda otra que aguantar. Entonces para mí eso no se disuelve cuando lográs lo que lograste, sino que yo no creo que el feminismo esté dormido ahora. Yo creo que todo lo que vemos lo estamos cuestionando, porque una vez que te pones los anteojos del feminismo no te los puedes sacar más. Que lo decimos con la militancia todo el tiempo. Una vez que te pones los anteojos del militante, vas a ver la vida así para toda tu vida, que es una forma muy particular de ver el mundo. Pero creo que con el feminismo es mucho más de raíz, porque es una cuestión identitaria. Entonces creo que ahí, mirando para adelante con lo que se nos viene, vamos a tener que reaccionar a una cantidad de cosas exorbitante, creo yo. Pero yo creo que vamos a poder. Y creo que si todo sale bien, vamos a idealizar un rato y decir que Massa es presidente, vamos a ir por la reforma. Ojalá que Massa sea presidente. Y bueno, negro, no sé qué querés, sino. No, digo, ojalá que Massa sea presidente. Entendí que decías que no. No, ¿cómo voy a decir que no, boluda? No, por favor. Pensé que te conocía, pensé que eras mi amigo. No, ojalá, Milei. Sí, no. A ver, no sé si respondí mucho, pero creo que la respuesta es no conviene. Ok. En términos de conveniencia, creo que hay una prioridad, que es el bienestar y tener una vida digna como mujeres, antes de sentirnos movilizadas o sentir confianza en un movimiento que está activo, porque esa movilización no se verá en ningún lado. También la pueden generar ustedes. O sea, claro, se genera colectivamente, y más allá de que quizás ahora estemos hablando todo el tiempo de que nos falta motivación o de que nos falta una causa clara, igual estamos hablando de que nos falta una causa clara. Sí, no es que hay un estancamiento, sino que hay como lo que venías diciendo, como la búsqueda, falta de un faro, quizás. La falta de una luz clara donde seguir. Porque eso se mantiene por sí mismo como espacio al que vos te metés, que es un espacio de contención, es una red de gente que está viviendo lo mismo que vos y que está no solo para darte una mano, para escucharte, para darte un abrazo, lo que sea, de lo que pensamos como contención, sino es algo tan cliché quizás como el no estás sola. Que para mí eso, viste que hay cosas que se caen por su propio peso, bueno, esto se sostiene por sí mismo. Claro, entiendo. Brevin Paz, en principio, perdón a la gente por ver servilletas. Nunca estuve con tanta alergia en mi vida, menos en un podcast. Suele pasar. Somos dos alérgicos. Primero, cuando hablabas de esto, decías algo de que no crees que la rebeldía de hoy día sea derechizarse, que es algo en lo que yo capaz difiero. Capaz ya hay un contexto ahora donde la derechización ya está aceptada a nivel nacional, porque si no hubiese sacado el 30% de los votos en las últimas elecciones, entonces... Pero bueno, también uno podría decir de por qué la rebeldía entonces sería ser la izquierda o el peronismo, cuando el peronismo gana elecciones desde hace por lo menos 20 años. Mentira, 70. ¿Por qué crees que como la rebeldía no es esto de ser liberal y todo eso? O sea, ¿es por una cuestión más histórica? ¿Es por una cuestión más de el concepto directamente? Porque, no sé, yo capaz que difiero en ese lado por una cuestión de que si toda la juventud hoy día para sentar otro paradigma o para decir esto no funciona, entonces hagamos lo otro y luchemos por otra cosa, que es subir un tweet, creo que medio como que se terminan apropiando ese concepto.
Sí, a ver, yo es muy personal lo que voy a decir, es Sí. como yo entiendo las Es cosas. hoy es tu podcast. Claro, hoy es mi podcast. Así que voy a hablar muy como INE haciendo una lectura política. Em, yo creo que luchar es otra cosa, primero que nada. Yo creo que luchar no es enojarse y ver qué pasa. Que no le saco validez a eso porque hay un enojo que es completamente válido, hay una bronca que... A ver, yo reivindico la bronca, la verdad. El tema es qué haces con eso. Yo creo que rebeldía es salirse del molde. Y no pensando el molde como lo que está sucediendo ahora. Creo que rebeldía no es hacer otra cosa de lo que está pasando ahora, sino es salirse de lo cómodo. Yo creo que ahora quizás... No sé si me gusta tanto pensarlo así, pero bueno, lo diré porque es como me sale ahora, pero una juventud que... no solo una juventud también, pero vamos a hablar de la juventud. Una juventud que vota Milei no es una juventud rebelde por estar haciendo una cosa que sea distinta a la que está ahora en gobierno. Una juventud rebelde es una que no solo cuestiona y no solo dice esto no me gusta, sino que hace algo al respecto. Yo creo que la rebeldía va de la mano de la organización, inevitablemente. Yo creo que no se puede ser rebelde solo. Bueno, algo distinto hacen, porque después las placas se parecen pintadas. Claro, pero la Y rebeldía no es ser distinto, solamente. Para mí, yo creo que la rebeldía viene de la mano de muchas otras cosas. Creo que es eso, no se puede ser rebelde solo. Y creo que el planteo de esta derechización es 100% individualista. Y lo mismo, o sea, lo que decías vos, con el luchar entre comillas, que subir a un tuit. Luchar es otra cosa. Yo creo que resistir algo no es lo mismo que rebelarse contra eso. Para mí, salirse del molde no es votar otra cosa. Salirse del molde es levantarte de lo que estás haciendo normalmente con tu vida y decir, bueno, esto no me gusta, vamos a ver qué hacemos. Yo creo que si una juventud se la piensa como rebelde, es una juventud que va en contra de lo impuesto, va en contra de algo que te está aplastando, va en contra de algo que no te está dejando vivir una vida que consideras digna, quizás. No te está dejando vivir una vida tranquila, no te está dejando... yo hablo mucho últimamente del derecho a ser pibes, por ejemplo. Lo hablamos mucho con el 16 de septiembre, con el tema de pensar a los pibes de la noche en los lápices como mártires. Para mí es bajar esa tierra y el derecho a ser pibe también es rebelarse contra un sistema que quizás ahora no te está dejando tanto pensar simplemente en ser adolescente porque estás preocupado de qué haces cuando salís del secundario, si vas a tener universidad pública o no. Creo que rebelarse es decir, yo quiero que pase esto, entonces vamos a hacer lo siguiente y no lo voy a hacer solo, me voy a juntar, vamos a pensar, vamos a discutir, vamos a cuestionar y vamos a hacer algo. sí, el problema es que, perdón, o sea, No, sí. el problema es que ellos te cambien eso. Uy. El problema es que con una sociedad tan individualista como fueron los últimos 25 o 30 años de lo que se está gestando ahora, no digo que en Argentina, yo creo que es un proceso que inevitablemente llega en Argentina por cómo está pasando en el mundo. Sí, totalmente. Capaz que ese concepto cambia. Capaz que el concepto Totalmente, individualista crece un poco más y la rebeldía es, bueno, voto otra cosa, hago un poco de bardo con, no sé, pintar unas placas, bardear en tele, bardear en Twitter, y te copan un concepto que antes era tuyo y que valía otra cosa y que Pasa valía que- la organización. Obviamente igual después termina siendo todo subjetivo, o sea, después todo Sí, termina siendo una obvio. cuestión de yo creo esto, o sea, nadie se lleva el título de Juventud Rebelde y nadie es que se lo tatúa acá Juventud Rebelde, o sea, no es una cuestión, parece más un título, una banda que otra cosa. Pero, o sea, a mí me preocupa, realmente. Sí, A obvio mí que me es algo que preocupa. me rompe un poco las pelotas. Pero no por algo que se viene, porque son rebeldes. Yo creo que el rebelde no se queda sentado, el rebelde no grafitea cuando nadie lo está viendo. El rebelde no va por atrás, no va por las sombras. El rebelde se revela, Sí. justamente. Yo creo que tenemos que hablar de una juventud que... Tenemos que hablar de un descreimiento, tenemos que hablar de desmovilización, tenemos que hablar de despolitización, tenemos que hablar de desmotivación, pero justo de rebeldía personalmente creo que no. ¿Cómo ves el panorama ahora? No estudiantil, sino más nivel militancia general. ¿Crees que...? ¿Panorama militante?
Sí, ponele. No necesariamente del pele ya hablaremos después, pero sí una cuestión de cómo ves a la gente alrededor tuyo, porque vos sos una persona que milita ya hace más de 2 años y medio, a lo que agrupacional se refiere, Sí. y no es una cuestión de solo burbuja Pele, sino que también militas en los espacios, bueno, no sé si militas, pero por lo menos participas en los espacios de afuera de la creciente. Entonces, como que tenés un poco más de contexto de lo que es la militancia en general. ¿Cómo lo ves? Creo que yo de lo que te puedo hablar más en primera persona es de una militancia secundaria. Sí, bueno. Más que nada por una cuestión de que ese es el espacio que tengo yo. Em, pero para mí hay algo que se está repitiendo mucho, que lo escucho cada vez más quizás en otros colegios también, además del PELE, que es un poco lo que transitamos vos y yo, que ya lo escuchamos un montón de veces. Em, pero es el cada vez sentir más que estamos hablando solos. Y cada vez sentir más que estamos hablando a nuestra propia tribuna, cuando toda nuestra convicción y nuestra razón de ser un poco es convencer al que no está convencido, y es convencerlo de que no de que tenemos la posta, no de que traemos la verdad absoluta, sino de que existe algo mejor y que somos una parte fundamental de que ese algo mejor exista. Para mí también como una autocrítica, tanto a la militancia como tal, como también quizás al movimiento o a lo que sea, nos quedamos mucho en el hablar de nuestra propia tribuna. Creo que ahí hay algo de las formas, de qué se dice, de qué se busca, que también quedó mucho en la política del recuerdo. Creo que si nos la pasamos mirando para atrás, porque es lo que encontramos, lo que nos llamó, lo que hizo que empecemos a militar, yo la verdad que banco mucho formarse, banco mucho reivindicar lo que ya existió, banco mucho seguir pensando y repensando y recordando todo eso que trajo tanta quizás alegría, tanta movilización. Pero hay algo que tengo anotado yo en mi cuaderno de la primera vez que fui a una reunión del semillero, que aclaro como paréntesis, la creciente cuelga, digamos, de un espacio de secundarios que es un poco más gremial, que es el semillero, que depende del grupo bicentenario. Primera reunión en la que yo voy al semillero y estamos charlando de esto y yo anoto como pregunta: ¿qué pasa si toda la militancia es herencia? ¿Qué pasa si vos hablas con militantes que tienen 16 y te dicen yo milito porque mis viejos militaban? ¿Qué pasa si todo lo que tenemos es un recuerdo? Que yo no creo que sea así, ¿eh? Yo estoy convencida de que no es que estamos solo mirando para atrás. Yo creo que nosotros tenemos con qué hacer un montón de cosas. Antes de el pequeño problema de tráfico que hay en esta calle, que es chiquita, pero parece la 9 de julio, venías hablando de que la militancia no sea hereditaria. Yo te quería hacer un comentario. Es medio lo que dice Kicillof, igual, ¿no? De esto de crear las nuevas canciones, o sea, como de cambiar el camino por el que se viene. Sí, yo creo que hay algo que es muy importante, que es el de tener una lucha propia. Para mí siempre lo colectivo es un conjunto, lo individual, como veníamos hablando. Para mí lo colectivo existe porque hay algo que colectivizar. Hay algo por lo que juntarnos, y hay algo por lo que mantenernos juntos, y algo por lo que luchar en común. Para mí, a esta generación le sobra capacidad, le sobra momento político, le sobra cabeza, le sobra ganas, ganas 2 veces, le sobra, iba a decir otra cosa, O sea, cabeza. las ganas que le sobra. Le sobra cabeza. Me perdí mis propios pensamientos. Le sobra cabeza para cuestionar. Creo que es un poco parecido a lo que veníamos hablando del feminismo también, pero es el pensar en una causa propia, en algo que nos toque a nosotros en primera persona, para poder defenderlo a pecho y pulmón, porque la militancia es completamente pecho y pulmón, y es así como se construye, no desde un sentido sacrificado. Yo no creo y no comparto con la militancia del sacrificio 100%. Yo creo que si estamos acá es por gusto, no por responsabilidad histórica. Yo creo que no existe, como bien dice Mica, que bueno, mi responsable de alguien he aprendido, no existe. Que pueden escuchar el podcast también de Mica Güera en este podcast. El podcast de Mica Güera. El buzo de Mica Güera también. Pero no existe responsabilidad histórica sin una convicción detrás.
para mí hay algo que tenemos ahí enfrente nuestro, que tenemos que apropiarnos nomás, que es el tema de nuestro futuro. Se habla constantemente de que la juventud es el futuro y nosotros retrucamos diciendo somos el presente también, porque estamos parados acá y ahora, y la juventud históricamente fue la que construye el presente. Yo creo que por lo que tenemos que luchar y lo que tenemos que defender y espero que no, me toque la teta izquierda, pero que vamos a tener que recuperar es no solo el derecho, sino la posibilidad de vivir una vida digna, que son cosas que tenemos completamente quizás saldadas en nuestras cabezas. La idea de no poder ir a la escuela no entra en ninguna cabeza de pibes que nacieron del 2000 para adelante. Realmente, no. Sí, no es muy complicado entender la militancia y también motivarse de la militancia si vos, qué sé yo, nosotros nacimos en el anteúltimo año de Néstor, crecimos durante el periodo de Cristina y después vino Macri y yo... Y automáticamente entendimos que eso no en el estaba primer bueno. momento que me movilicé por la política fue cuando empezó la elección contra el macrismo en el 2015. Vas viendo cómo se deteriora todo, pero nosotros, bueno, yo por lo menos, capaz que hay otros casos que sí, pero yo en mi familia capaz no lo sentí porque era chico, pero no había visto una cosa de que, bueno, pasamos en vez de comer 4 platos al día, 3. Claro, porque Como no que nos tocó esa realidad tampoco. Creo que nosotros. si bien hay como muchas realidades dentro de lo que es el PL, creo que es un colegio que tiende a no tener una realidad. No digo que siempre, pero digo, es bastante elitista. Hay una hegemonía clarísima en el Pele de quien viene al colegio, porque ya lo hablamos todo el tiempo, el curso de ingreso es un colador. Pero obvio. Ya, tampoco me quiero atajar con una cuestión de no, si hay gente que sí, hay gente que no, pero hay una cuestión de que la gran mayoría del Pellegrini, Sí, obvio. vos ves gente que, con todo el mundo se va a Italia, a España, el otro día lo ves en Gran Bretaña, es tipo, hijo de puta, mañana aprendo inglés, o sea, Sí, tenemos un viaje de estudios a Londres. Claro, o sea, hay que dejarnos de romper un poco las pelotas también. Pero fuera de criticar eso, que la gente viaje, yo estoy de acuerdo. Estoy a favor de que la gente se vaya a Europa. Emigren. Me parece que queda todo muy lejano, y más cuando vos después tenés 4 años de un gobierno nuestro, porque yo en el guardapolvo tengo anotado frente de todos y un volvimos gigante atrás en la espalda. Me acuerdo, yo todavía en cursivas. No sé, o sea, a mí personalmente me parece todo muy desmotivante. Una cuestión de que perdimos, o sea, perdimos las PASO ahora en agosto. Yo dije, me voy a sumar a militar afuera y no me sumé a militar porque no entiendo para qué voy a sumarme a militar en Cava. Después charlamos de eso, yo tengo mis opiniones. No sé. No sé, es que es complejo. Sí, obviamente es complejo. Te quiero preguntar igual, tema, ¿cómo se llama? Pele. Tema militancia estudiantil. En el último podcast, vayan a escucharlo, Chivo. con Manuel Comunist, a mí algo que me quedó que pensé de lo que él me había dicho y una conclusión mía, es que en el PL hay un fenómeno de que lo externo le interesa, porque vos en las marchas tenés convocatoria o una gran convocatoria a comparación de otros colegios. Como ¿Lo externo no interesa o interesa? Interesa, que lo externo interesa bastante, porque por eso tenés una gran convocatoria a las marchas, a diferencia de otros colegios. El Nacional es un colegio bastante más grande, que tiene menor convocatoria, después, o sea, sin el shade al Nacional. Lena, te queremos. Que también tiene el podcast para escucharlo. Sí, aguante Lena. Esto es realmente una caja de Pandora. Pero lo interno no le interesa a nadie. Porque vos tenés asambleas y la gente no te escucha. Porque vos tenés jornadas y a la gente no le interesa ni lo escucha. Vos tenés algo que las actividades, o para mí, dentro de mi perspectiva, las actividades del centro de estudiantes no es que no funcionan, no es que están mal planeadas, sino que la gente va o a perder clase o a hacer otra cosa que no sea escuchar a un profesor dando una clase insulsa de SIC. Entonces, yo te pregunto a vos, que a diferencia mía seguiste militando en el espacio que militamos los dos y que empezamos más o menos a la par a militar. Fuimos fórmula. Que fuimos fórmula. Del Consejo de Convivencia, pero fórmula fuimos. Fórmula fuimos. ¿Cómo ves vos eso? ¿Cómo ves esa situación de decir, porque ya lo mencionabas antes de esto, de hablar solos y
¿Cómo lo ves tan pesimista como lo veo yo o ves que hay un ápice de esperanza en nuevos años? Porque el tema es que mis opiniones ya a esta altura son una especie de espejismo, si se quiere, de lo que yo veo en cuarto y quinto año. Yo ya no estoy, o sea, capaz con un poco de tercero, yo ya no tengo idea de segundo, yo ya no tengo Claro. idea de primero, yo del panorama político puedo opinar de lo que yo veo. Yo creo que el Pele, a comparación de otros colegios, como por ejemplo, no sé, el Nacional, eh, para mí lo que pasa es que quizás es un poco menos que lo que... Yo no creo que sea que lo externo interesa y lo interno no, sino que tenemos muy una cultura de la marcha. Para mí es muy parte de la experiencia Pele ir a la marcha. Y ir a la marcha del 24, ir a la marcha del 16, ir al 8M, como tenemos esa cultura que quizás el Nacional no tiene tanto, porque son, mil disculpas por el bardo, pero son cada vez menos. Y nosotros hemos llegado a convocar a 300 pibes en una columna. Yo creo que lo que tiene eso es que, por ejemplo, vivimos un curso de ingreso con el libro de historia que ya conocemos, que nos da una base de no solo conocimiento histórico, sino de cómo analizás ese conocimiento histórico. Con el curso de ingreso, me parece que es medio igual. Es un gran chiste que tenemos, que el curso es una máquina de peronizar niños. Pero para mí como Pele, como escuela y como pibes que, tipo la identidad Pele, tiene mucho del ir a la marcha, tiene mucho del estar de acuerdo con ciertas cosas que son como bases indiscutidas, que decís tipo, sí, yo estoy de acuerdo, voto a favor en la asamblea. Para mí lo que tenemos es una necesidad de salir de la interna de la burbuja Pele. Yo creo que lo externo está interesando cada vez más, porque es como una bocanada de aire fresco. Para mí, transitando un centro de estudiantes que hace tantas cosas tan seguido todo el tiempo, y que todos los días hay 3 autorizados por curso para algo, para mí tenemos que agarrarnos mucho de este momento ahora, porque están pasando muchas cosas afuera. Claro, pero igual, perdón, te interrumpo un segundo. Sí. Yo igual no decía tanto el interno como, no sé, el cine debate de Mean Girls, o sea, no estoy hablando de eso, sino que me No refiero... me bardees también, que No. es una gran idea. No puedo creer que haya sido eso. Pasamos de Argentina en 1985 eso y yo dije, ¿qué? Pará. Fue Yo la banco tercera igual, votada de las estoy encuestas. muy seguro que ha sido algo muy popular, pero no lo pude creer cuando lo vi. Era fue tipo, 3 de octubre, no lo pudimos evitar. me concentré. Me refería a lo externo, me refiero a las marchas. No dudo que hay una cultura de la marcha en el Pele. No creo que tampoco sea tanto por el curso de ingreso. Me parece que es No, eso era tirar más un triple. chiste que otra cosa. Pero lo interno que hacemos sobre lo externo. O sea, las asambleas del 24 de marzo o las asambleas de... las asambleas son un problema, un tópico en general, que es algo Sí, que tampoco hay vamos a mucho poder para hablar de solucionar las ahora. asambleas. Pero, qué sé yo, las jornadas de tal fecha, todo relacionado con lo externo. Mismo, qué sé yo, si hacemos jornadas sobre el peligro de la derecha que avanza, que sería bastante vago, digámoslo, tampoco Pasa lo interesaría mismo tanto. que O sea, cualquier jornada, sí. eso me refiero, no. Después Lo que esté afuera del colegio, ¿te referías con lo externo? Claro, o sea, lo que Ok. está externo me refiero a las marchas, interno me refiero a jornadas y actividades que se hacen sobre lo que pasa afuera. Claro, como el mismo tema, una marcha el 24 de Claro, marzo te porque convoca si el más que una torneo jornada. de fútbol Ok. no convoca, bueno, será porque lo hiciste en la concha de la lora a la vuelta. O sea, Claro. pero no, me refiero más a eso, porque la lógica capaz que indicaría que, escúchame, chango, si a vos te interesa lo que está pasando afuera, si yo hago algo de lo que está pasando afuera, ¿por qué no te interesa? Sí. Yo creo que ahí hay varias cosas. Primero, creo que tenemos modos de respuesta a ciertas cosas que tenemos, por un lado, muy aceitados y por el otro, ya bastante saturados. Yo creo que no puedes dar de baja una asamblea porque no funciona, pero tampoco tu respuesta a todo puede ser una asamblea si estamos viendo que no está funcionando. Para mí ahí tenemos que empezar a buscar alternativas, que era un poco la línea que llevamos cuando recién volvimos de la pandemia, que era aprovechar
el momento en el que había que reconstruir de cero un centro de estudiantes para hacerlo con formas que funcionen mejor. Yo creo que eso hubo un gran cambio en lo que se podría ver o en lo que me han contado de cómo funcionaba un centro de estudiantes allá por 2019 y de cómo funciona ahora por cuestiones de formas y de modos. Pero creo que ahora tenemos que empezar a pensar cosas distintas. Que quizás ya no está pasando tanto por preguntarle a una división qué quiere hacer por el 24 de marzo, porque no nos están respondiendo. Para mí va a tener mucho más que ver con el abrir la cabeza y el despertarse. Hay un concepto que a mí me encanta también, que últimamente estoy como con muchos conceptos que vengo laburando y repitiendo mucho porque me gustaron, que es el de levantar la cabeza. ¿Viste? Cuando hablo para la gente que hace pasadas y para la gente que no. Cuando hay una pasada en tu división, viene, no sé, Furman a hacer una pasada en nuestra división. Justo es particular. Vamos a pensar fuera de nuestro grupo de amigos. Sí. Que ya están prestando atención. Furman es particular. Que también pueden escuchar el podcast, es el primero. Sí, nuestra división es particular porque sí, nuestra división es... Por culpa tuya no tenemos una puta pasada en el año, más o menos. No es por culpa mía, si yo no estoy nunca igual. Bueno. Yo creo que todas las agrupaciones son bienvenidas a pasar por nuestro curso. Porque no somos un curso hostil, somos un curso divino para hacer pasadas. Pero imagínate que a cualquier división va una persona a hacer una pasada. Está hablando. Hay un momento en todas las pasadas en las que toda la división levanta la cabeza. Están todos así, dijiste algo y todos hicieron esto. Todos te empezaron a mirar, todos te empezaron a escuchar en serio. Necesitamos encontrar ese factor que haga que levanten la cabeza. Que levantemos la cabeza. ¿Y puede ser algo de comunicación más que de mensaje? Yo creo que sí. Yo creo que totalmente. Yo creo que no estamos errando el mensaje. Yo creo que el mensaje a un centro estudiante siempre va a ser la construcción política y siempre va a ser la politización de la escuela, siempre va a ser la politización del estudiantado y la defensa de una cursada que sea mejor para toda la gente que está cursando en esa escuela. Para mí ese mensaje hay que defenderlo como algo inquebrantable, como algo que no se negocia. Yo creo que no podemos sacarle contenido a un centro de estudiantes porque ahora mismo se está escuchando menos. Yo no creo que nadie nos esté escuchando igual. Yo creo que juega mucho también el ser adolescentes. Si no van mis amigos, yo tampoco. Yo creo que el arrancar a militar también, sobre todo en años más grandes, cuesta mucho porque te deliran de arriba abajo. Perdón, Lau, yo te quiero. Sí, a ver, yo no lo quería nombrar. Lau, te amo con todo mi corazón. Pero sí, lo hemos hablado mucho cuando le preguntás a un pibe quizás más grande por qué te sumaste a militar o por qué te sumaste a militar en cuarto año. Dicen, yo tenía ganas, pero no me animaba porque estaba mal visto. Y capaz que es parte de normalizar la militancia también. Sí. Porque hay una cuestión, también dicho en el podcast, Viole Presta, que si la militancia parece estar de 7 a 9, no solo no le parece apetecible a nadie, sino que la gente que lo mira de afuera lo ven como todos locos. Claro, obvio. Que tienen razón. Esta es una conversación que nosotros dos venimos teniendo hace muchos años. Desde que me fui, básicamente. Sí. Y se puede normalizar la militancia y de la misma manera mejorar la manera comunicacional, porque si vos normalizás la militancia es lo mismo que ser hincha de Boca, ponele, lo más popular del mundo, capaz que tenés un factor de que es como si nosotros dos discutimos el temario de nuestra división, o capaz no nuestra división porque nos prestan atención y si yo le meto un poco más de griterío como que... Siempre nos prestaron atención. Los queremos, cuarto primera. Me parece que... No sé cómo llegar al punto. Estoy intentando encontrar las palabras. Entiendo lo que decís igual, pero decirlo en voz alta. Una cuestión de... Si pasa Furman por nuestra división y no tiene un tópico muy claro para hablar, nos vamos a quedar charlando, él y yo, sobre, no sé... Lo que venga. Claro, cómo hacer papa frita en una olla. Y el problema es ese. Capaz que si vos normalizás tanto la militancia, llega un momento donde la militancia es lo mismo que una charla. Capaz que pasa mucho más o se te agiganta más un fenómeno que está pasando ahora bastante, no sé, medio de primera mano, y que también pasaba antes, no es una cuestión de que está pasando ahora, pero que gente en nombre de una agrupación pasa y hace una pasada en joda en su división para perder tiempo. Ah, no sabía eso. Bueno, yo sí.
Después me dirás quién lo está haciendo. Sí, después te digo. Capaz que se agiganta mucho ese problema. Capaz que se agiganta mucho el problema de... También se suma un montón de gente a militar, pero se suma para boludear. Un fenómeno que tampoco es tan ajeno porque, por lo menos en 2021, se veía, por ejemplo, en octubre, que vos tenías un montón de gente que se sumaba a militar, que vos la veías en campaña, que también es el momento movilizante y toda la bola. Pero capaz que te vuelve a suceder eso y capaz que es como contraproducente. Entonces, capaz que también es encontrar el equilibrio de eso. El tema es cuál es. Sí, a ver, para mí el tema de la sumatoria o la gente que se suma para boludear es muy de cómo elegís y por qué elegís sumar a la gente que sumás, de qué forma y a quiénes. O sea, no me voy a meter en esa porque es al pedo, la verdad, pero... Tampoco podés elegir igual quién se suma a militar. No. Porque serías una agrupación medio exclusiva y sería un kilo. No elegir a dedo quién se suma y quién no. Ok. Pero siempre puedes elegir a qué público estás dirigiendo cada cosa que haces. O sea, de repente la proyección de Mean Girls no es para la misma gente que Fútbol para Todos, que es el torneo del semillero. O quizás sí. Espero que sí, la verdad. Ay, cómo te atajas, Teresa, ¿eh? De repente... No, viste, la cuota de progre responsable de género sabía que atajarse. Pero para mí ahí hay una cuestión de que, particularmente esto del concepto 740-940, a veces hay gente que me mira con cara de qué me estás hablando. Porque claro, quizás hay pibe promedio que no sabe que el turno mañana empieza a las 7:40 de la mañana. Ay, a ver, el pibe promedio que va al turno vespertino no sabe lo que es levantarse a 6:30 de la mañana. No es que no sabe que el turno empieza a 7:40. Claro, yo la única vez me tuve que levantar a 6:30 dije, la militancia es una poronga. Sí, bueno, pero viniste igual, la pasaste excelente. Agradeciste mucho tiempo esa campaña. Pero vamos a seguir ahí. De repente, si yo estoy hablando con ustedes ayer a la noche, todos festejando que no tenemos que ir al Pele porque nuestra división se supone que se va a Mendoza y porque somos boludos no va nadie. Y yo diciendo, bueno, igual... No es porque somos boludos. Porque todo el resto cuarto año nos hizo la cama. Vamos a hablar... Bueno, sí. Nos hicieron la cama. Se suponía que no iba a haber nadie, ahora van todos. Pero de repente yo digo, claro, yo mañana vengo a las 8 igual. Ay, Dios. Yo hoy a las 8 de la mañana estaba parada en el colegio. Y ahora estoy acá pasándola divino, pero a las 8 de la mañana estaba parada en el colegio y no tengo ningún drama. Porque ya es una rutina desde todos los días. Yo creo que con el tema de normalizar la militancia. Para mí... Antes de que vayas a eso, ¿aprendiste a agarrar el gusto? ¿A levantarme temprano? No sé si a eso específicamente, pero a levantarme temprano. A levantarme temprano, no. Acá nadie agarra una pala. Te soy sincera, no, a levantarme no. Pero a militar desde tan temprano, una cuestión de tener que ir al colegio. Sí. Pero porque yo siempre fui una piba que le gusta conocer a la gente con la que está hablando. Yo creo que ahora voy a un turno mañana. Me decís, no sé, ¿cuál es? Primero o tercera de la mañana. Es la de Angie, que se sienta a la derecha del aula, que fue la misma primaria que Lari. Como, eso yo lo disfruto mucho. Porque quiero poder entrar a una división y no ir con un discurso armado que es bueno, les voy a decir esto, esto y esto, con esta y estas palabras. Y si me escuchan, bueno, y si no, también. Yo quiero ir y hablarle a tal pibe de lo que sé que le interesa. Y de lo que sé que le va a tocar desde la fibra más personal que pueda. Porque es eso la militancia. Es entender a quién tenés enfrente. No hablar por hablar o hablar porque vos estás convencido de algo. Sino es mucho el arte de convencer. Yo creo que no se puede convencer sin estar convencido. Entonces, convencida. Entonces es mucho eso, yo creo que a la militancia le agarras el gusto con todo lo que viene, con una militancia no solo secundaria, sino adentro del Pele, que particularmente somos un colegio con 3 turnos, son 14 horas, militancia quizás a veces a full, y después te das cuenta que vos ves a los militantes, vos ves a esa gente que está en el patio o está en el colegio todo el día. Sí, te redecimos el comentario de, che, qué ganas de irme a dormir, qué ganas de dormir la siesta. Pero no te vas a dormir la siesta. Elegís seguir, elegís hacer pasadas porque hace un rato hablábamos antes de grabar que no te das cuenta hasta que estás adentro.
de cómo es. Pero yo creo que mismo la gente que quizás se suma más en joda o que se suma sin saber tanto, que se suma diciendo, bueno, yo voy a estar medio de afuera, te terminás metiendo porque eso te enamora. Yo creo Sí, o te atrae. No, sí, no necesariamente mínimo tenés te que da estar- curiosidad. Bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Por qué hay tanta gente levantándose tan temprano? ¿Por qué salís de tu casa a las 7 de la mañana para ir a hablar del 16 de septiembre a una división que está preocupada por el siguiente módulo RIN de matemática? Yo creo que ahí la parte de normalizarlo es también... yo con cabeza militante lo pienso como laburo de uno a uno, pero es tener conversaciones. Es tener conversaciones con tus amigos, es tener conversaciones con el amigo de tu amigo, es sentarte a charlar con una persona que quizás nunca hablaste nada y explicarle por qué hacer un torneo de truco también es hacer política. Explicarle por qué un Pelerock cuenta como hacer política, explicarle por qué estamos proyectando películas. Y ahí en esa charla, en contarle a la otra persona, no solo por qué lo estás haciendo, sino qué estás haciendo concretamente, de dónde sale. Siempre hay una discusión previa a lo que haces y siempre hay un balance posterior. A lo que voy es, hablamos mucho de bajar a tierra todo el tiempo. Como las fechas que no queden solo en el libro de historia, de bajarlo a tierra, de bajar a los mártires de la noche de los lápices a pibes iguales que nosotros. No tenemos que separarnos, nosotros tampoco. Creo que es muy autocrítica de militante, que milita desde segundo. Yo en segundo año era una sacada, realmente era una sacada. No digo que ahora no lo sea, pero en segundo año era una sacada. Pero es que en segundo año era como que... Era como todo más nuevo, entonces... Sí. Como ta. Sí, sí. Yo iba y estaba en todo y hacía todo el tiempo solamente porque tenía ganas. Ahora también tengo ganas, pero entiendo que tengo ganas porque es necesario, tengo ganas porque va a servir de algo, tengo ganas porque hay algo atrás de esas ganas también. Y creo que esto está diciendo, yo como cabeza militante lo pienso como uno a uno. Pero el uno a uno no es nada más ni nada menos que tener una conversación completamente humana. Es totalmente genuino. No es solamente recitar una línea de pasadas o Pero recitar igual el uno, o sea, una plataforma. está bien, pero es medio... Para el que no es militante, o sea, para el que lo mira de afuera es raro, para el que está militando y todavía no lo hizo también es raro. Es como una cuestión. Sí, Parece obvio, si lo- chabullarse a nenes chiquitos. Ay, por favor, no vuelvas a decir eso porque no me gustó nada. Perdón, es eso. Pero Se lo ve así. más allá de pensarlo como el nombre del uno a uno, yo creo que es eso. El uno a uno es solamente charlar con la gente. Yo creo que le preguntás a cualquier pibe de mismo de nuestro año o del Pele, che, ¿qué opinas del centro de estudiantes? Algo opina siempre. Para mí es el laburo de usar la pregunta como herramienta política y la respuesta y la escucha como compromiso histórico, que es muy una línea de La Creciente. Yo creo que como agrupación yo elegí militar en La Creciente porque era la agrupación que estaba comprometida con la pregunta y la escucha, genuinamente. Creo que hacemos mucho el esfuerzo y la autocrítica de no estar hablando solos constantemente y de ver qué está pasando afuera de esa realidad que a veces parece que te consume, pero seguís siendo un pibe como cualquier otro que rinde las mismas integradoras, que quiere el mismo consejo de convivencia para no tener que fumarse arona, y que tiene el mismo problema con Ciudad porque sos federado y te hacen ir igual. Como cosas tan básicas que repetimos tantas cosas. Creo que también es volver al estamos en el mismo colegio, tenemos los mismos amigos, como somos el mismo tipo de gente. Para mí es importante el volver a encontrarle el gusto a esas cosas. Para mí, siendo adolescentes, es facilísimo que todo sea un sacrificio, pero porque estamos hechos para eso, para adolecer. Creo que pasarla mal es un deporte, siendo adolescente. Pero es también porque arranqué a militar yo y porque me entusiasmó toda la vida esto que es el momento de alegría. Yo creo que la militancia es una fábrica de alegría, es una fábrica de redes, es una fábrica de amigos. Yo, mis mejores amigas, mi grupo de amigas, las conocí en La Creciente. Bueno, nosotros dos militamos juntos y creo que eso es gran parte de lo que fue nuestro vínculo también. Para mí vos siempre vas a ser mi compañero de todo.
Y eso está ahí también. Es parte de la experiencia del secundario, es parte de la experiencia PL y también eso te deja una forma de ver la vida y te deja un camino para seguir. Creo que te da mucha claridad de, bueno, ¿qué querés hacer vos cuando termines la secundaria? No sé, pero en algún lado voy a estar militando. Claro. Para mí hay que bajar eso a tierra, que no es solo de 9:40, de 7:40 a 9:40, es de 7:40 a 9:40 haciendo algo que vale la pena. Me gusta. Una linda conclusión. ¿Viste? Recién hablabas de, bueno, mencionabas brevemente del inicio de militancia y era algo que te quería preguntar al principio, pero me olvidé. ¿Cuál es tu inicio efectivo de militancia? ¿Lo consideras el inicio de la creciente o lo consideras antes? Yo lo considero mismo casi un mes después de sumarme a la creciente. Creo que tuvo etapas mi inicio de militancia. Primero es esto que contaba al principio de la marcha del Ni Una Menos. Después es efectivamente empezar a discutir políticamente con una persona con la que yo hablaba mucho y que discutía un montón de temas, que tenía opiniones a veces más distintas a las mías, que ahí yo creo que adquirí o descubrí por lo menos la discusión política como tal. Después fue la elección de sumarme a la creciente buscando eso que ya no tenía esta persona con la que hablar, que la fui perdiendo por una cosa a la otra, por A por B, ya no tenía esa persona con la quien discutir, intentando tener ese espacio que tanto me había gustado. Me acuerdo que te dije a vos y le dije a Banshee, che, me quiero sumar a la creciente. Fue una reunión, me gustó el espacio, la pasé excelente, me pareció impresionante que ya todos me conocían. Me acuerdo perfecto, en mi primera reunión me dijeron tipo, vino Ine. Yo sí, hola. Yo era una niña de segundo. Pero creo que mi inicio más personal y más propio quizás como militante fue mi primer 16 de septiembre. Adentro de la creciente, que aclaro por las dudas que el 16 de septiembre es el cumpleaños de la creciente. Entonces en nuestro cumpleaños de 8 años todavía usábamos barbijo. Fue una reunión en un parque centenario. En el parque centenario. A la que vinieron egresados, como solemos hacer en los cumpleaños. Me acuerdo vino Trini, vino Kiki, vino Manu Chávez. Me acuerdo. Qué frío que hacía ese día. Hacía mucho frío ese día. Y me acuerdo que pensando un poco qué íbamos a charlar y pensando en que no solo era el cumpleaños de la creciente, sino también íbamos a estar hablando del 16 de septiembre como fecha, como efeméride. Pude hablar con Cande Conde. Hablamos un montón y me acuerdo de contarle mi historia personal y mi historia familiar con ese tema, que es que yo soy nieta de un desaparecido. A mi abuelo lo desaparecen. Era militante del ERP, arquitecto, dibujante, ilustraba libros para chicos, y lo desaparecen. Estuvo 2 años en la ESMA, hizo el mismo recorrido que el papá de Agustín Sestrángolo, que se llama igual, se llama Tito. Entonces eso también fue como bastante impresionante, que es el de Atlético Banco Olimpo. Y en la ESMA sobrevive porque lo tuvieron laburando en trabajo esclavo en la pecera. Él era arquitecto, él sabía escribir, él escribía bien, él había estudiado, entonces lo pusieron a copiar notas, a redactar artículos falsos, lo pusieron a laburar y por eso zafó. Cuando lo largan mismo lo hacían ir a reportarse cada 2 semanas, tenía que volver. Y ahí decidían si lo dejaban volver a zafar o no. Y por un contacto de un primo lejano que justo era marino, logra irse con Amnistía Internacional. Se va a Suecia, a una comunidad de uruguayos que tenían una imprenta. Y muere ahí, se enferma, muere ahí. Y siempre esa fue una historia que no es que yo la supe toda la vida. Yo sabía que mi abuelo había sido desaparecido, que mi abuelo era militante, que mi abuelo era arquitecto, y yo tenía los libros que había ilustrado ahí en mi cuarto, y todas las cosas que sabía me las había contado mi mamá. Mi abuelo es el papá de mi papá. Yo me acuerdo que, lo digo bastante últimamente esto, pero el 24 de marzo en mi familia siempre fue un día silencioso, un día en el que estábamos todo el día callados
íbamos a la marcha, volvíamos y no se hablaba. Lo veíamos a Luciano, un amigo muy cercano de mi papá, compañero de hijos. Estábamos con él, todo el día callados. Íbamos a la marcha, volvíamos. Yo estaba desde los 2 años jugando abajo de la bandera de familiares. Era algo que para mí era simplemente una actividad más familiar. Y quizás de vez en cuando mi mamá me preguntaba, ¿vos te acordás por qué vamos a la marcha? Y me contaba quizás un poco más, un poco menos. Y segundo año fue un año que me marcó mucho en eso. También lo que contaba antes de empezar a discutir y empezar a charlar. También por nuestra profe de FEC, PETS, que nos hizo leer un libro que yo le tengo muchísimo cariño, que fue un poco lo que leí en la primera asamblea en la que hablé en mi vida también, que es El mar y la serpiente. Que es una historia de una familia, de una nena que su papá lo desaparecen, va contando toda su vida y termina, cuando ya está en 7º grado, le hacen escribir sobre los desaparecidos y ella dice que es hija de desaparecidos. Y le va preguntando a la mamá. Y cuando le va preguntando, la mamá no le quiere hablar y dicen, bueno, vamos a hacer como que yo te estoy entrevistando. Y como logra la madre contarle esas cosas es cuando la hija la sienta en una mesa con un grabador adelante. Y esa situación la fuerza a poder contarle una historia que es su propia historia también. Y eso también como que me abrió la cabeza al decir, tipo, claro, yo tengo una familia, tengo una historia que no conozco y que siempre sentí muy ajena, como algo que a mí no me tocaba. Yo iba a la marcha, pero era tema de otros. A mí no me tocaba, pero yo no sabía nada, yo no hablaba de nada, yo estaba al margen de todo eso. Y ahí fue que le pregunté a mi papá. Le pregunté y por más de que yo creo que un poco lo agarré desprevenido, un poco le costó, estoy segura, me contó lo que pudo en el momento, me fue contando más después. Hay algunos datos que quizás todavía no tengo, porque también no es algo que le preguntas a una persona todos los días. ¿En qué año lo desaparecieron? Es algo que mismo me habían dicho de chiquita y no me acuerdo. Yo no me acuerdo si cayó en el 75 o en el 78. Pero le pude preguntar a mi papá, hablé con nuestra profe, y ahí conociendo un poco más, y hablando con Canda otra vez por esta reunión, fue la primera vez que me di cuenta que no me pasaba por al lado. Porque el 16 de septiembre no es lo mismo que el 24 de marzo. Creo que entender que eran pibes que... Darte cuenta que estás sentada en una reunión que podrían estar teniendo ellos. Es algo que parece completamente lógico. Y que es gracias a ellos. Claro, que es gracias a ellos también que podemos tenerla. Parece muy, muy boludo y muy simple, muy llano. Pero no lo es tanto. Creo que darse cuenta de que lo único que cambiaba ahí era quién tenían enfrente, quién tomaba las decisiones. Y les costó la vida por eso. Pero yo soy fiel creyente de que mártires no son. No fueron pibes que fueron a poner pecho a las balas. Fueron pibes que su respuesta a lo que creían que era justo fue organizarse y les costó la vida. No la fueron a dejar. Claro. Y ahí fue cuando me di cuenta que era algo que me atravesaba completamente, que me correspondía, que estaba bien, que yo podía hablar, que yo podía preguntar y que yo lo podía hacer propio. Y eso fue muy emocionante. Me emocionó un montón, me tocó mucho en lo más personal que me podía tocar. Y me agarré de eso. Me agarré de la cuestión identitaria. Me agarré del decir, yo soy Inés Ramírez Magariños y soy hija de Tito Ramírez, que fue desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Creo que hablando de una identidad militante, yo tengo varios pilares, que uno es el feminismo, otro es la creciente y otro es mi abuelo. Y la militancia de mi papá también. Que yo habiendo crecido con un Martín Ramírez, que quizás estaba callado todos los 24 de marzo, mi viejo es uno de los pibes que fundó Hijos. Mi viejo militaba con Guado. Yo cuando me enteré de eso me quedé completamente choqueada. Dije, ¿cómo? Pero mi viejo es uno de los que se fue al campamento a Córdoba cuando le pusieron Hijos, la sigla Hijos. Es porque a uno de los pibes le gustaba mucho una banda que es Animal, pero en siglas. Dijo, che, ¿y si hacemos algo con esto pero que sea Hijos? Y le pusieron Hijos por la identidad, la justicia, en contra del olvido y el silencio. Y
son historias de un pibe. Mi viejo era comisión contención, por ejemplo, que tenían una comisión que cuando un pibe se sumaba, generalmente nunca había dicho en voz alta que era hijo de un desaparecido. Nunca había contado su historia, nadie le había preguntado tampoco. Entonces, poder contar eso por primera vez era algo de lo que se tenían que encargar entre todos. Poder generar ese espacio y es algo muy fuerte también, porque te queda el reflejo de no hablar de más por las dudas. Y poder abrir la boca y decir las cosas en voz alta era muy fuerte para muchos de los pibes. Como ahí generaron algo que no solamente era un espacio de militancia, sino también era una cuestión de identidad. Una cuestión de quiénes son, una cuestión de una lucha que es completamente personal, propia, familiar, todo lo que se te ocurra. Y que a eso respondieron con organización. Entonces ahí yo, viendo a mi viejo no como un militante, sino como un aracnólogo. Mi viejo labura con arañas, en donde labura en el Museo de Ciencias Naturales. Yo lo tenía completamente lejano. Por más de que lo viera todos los días, por más de saber que... algo había pasado. Claro. Algo había pasado, mi abuelo era desaparecido, yo nunca lo conocí porque se murió en Europa. Y bueno, eso había sucedido así. Y ahora de repente es una imagen muy distinta. Después de mi primera asamblea, me acuerdo, después de un 24 de marzo, volvimos con este amigo de mi papá, Luciano Supa, que yo lo quiero mucho. Lo conozco de toda la vida, amigo de mi papá, vive en La Plata. Y estábamos los tres, yo estaba con ellos dos y estaban los dos emocionados, escuchando lo que yo había dicho en una asamblea. Creo que ahí fue el momento en el que yo dije, tipo, listo, ahora yo soy militante. No solo me sumé a una agrupación, yo soy militante y voy a ser militante toda la vida. Porque mi abuelo era militante, porque mi viejo era militante, pero no solo por eso. No soy militante por herencia, soy militante por identidad. Yo creo que a mí nadie me heredó su militancia, sino que yo la encontré de una forma que es muy mía. Yo me choqué con mi militancia. Fue completamente ridícula, si lo pensás, la situación en la que yo empiezo a discutir políticamente con una persona que, si yo te cuento quién es, me decís, no te creo una mierda que estás discutiendo de política con esta persona. Que Dios sabrá si la volveré a encontrar en algún momento. Y es una persona a la que yo le quiero contar, che, mira, estoy militando. Y salió de nuestras discusiones. Pero sí, yo creo que mis inicios de militancia son esos. Y después, bueno, encontrando mi espacio dentro de la Creciente, yo creo que le debo muchísimo de quién soy, no solo como cuadro político, sino como persona. A la Creciente, que es un espacio que realmente está pensado para que crezcas. Como el nombre no es en vano, realmente la Creciente es un espacio que no solo te da la bienvenida, sino que te ayuda a crecer de la manera que vos necesitas. ¿Militarías en hijos? No sé si en hijos, porque hija no soy, pero como No, espacio de pero ¿no es espacio militancia... libre? Tipo, te puedes... Yo tengo mis contradicciones con eso. Claro. Yo creo que hijos es un espacio de militancia, sí, pero por mi familia y también por lo que opina mi viejo, yo creo que en hijos no militaría. Nietes, me interesa, la verdad. Te voy a ser muy sincera, me sigue dando un poco de miedo quizás, me intimida un poco meterme a nietes porque creo que tenés que tener tu identidad como bandera política muy clara, y yo creo que no solo me falta preguntar, sino que me falta, más desde lo personal, Asimilar. procesar una respuesta. Claro. Sí, yo creo que cuando ves a una persona como lo es mi viejo, no te imaginas. Vos lo ves de lejos y dices, no, este no. Pero sí, más allá de que la pregunta sea difícil, una respuesta siempre cuesta. Yo creo que eso le puede pasar a cualquier persona. No tenés que tener una historia personal también para militar, mismo en el campo de los derechos humanos o en hijos o en lo que sea. Pero también asimilar todo lo que conllevó esa militancia es un laburo que ahí lo personal y lo político están completamente de la mano y son inseparables.
por esto, porque es una cuestión identitaria completamente. Yo creo que me gustaría mucho militar en Nietes, construir ese espacio que es bastante nuevo, pero me tengo que animar. Claro. Creo que conlleva mucho a una decisión que es muy personal. Pero conociéndote vas a poder. Así que... muy lindo, boludo. Muy lindo. Nada, te quiero hacer 2 preguntas ya medio como para ir finalizando. Igual son bastante extensas las 2, así que capaz que no están todas ahí finalizando. Ya medio no sacándote del territorio de los derechos humanos, pero sí desde lo individual y la historia personal. No parafraseando, pero sí usando algo que dijo Manu en el último podcast. Él decía que en la jornada del 16 de septiembre había habido una situación donde habían unos pibes que habían ido solo a tomar el presente y se estaban cagando de risa y el chavo los sacó a las puteadas y como que después se largó a llorar, como que fue una situación muy movilizante para él, Sí. como mínimo. Yo creo que va medio de la mano con lo que veníamos antes hablando de la importancia del interés que se le da dentro del colegio a lo que se hace sobre las causas externas, pero uno pensaría que sobre las causas del 24 de marzo y 16 de septiembre específicamente, como que se debería ver una mayor importancia sobre esos temas. ¿Vos ves un desinterés o una falta de respeto? No falta de respeto tampoco una cuestión de decir... no sé, no son 30.000 en el colegio, pero sí una cuestión de, como por alguna razón, una cuestión del 24 y 16 de septiembre ya la gente como que es medio que le queda muy ajeno. Sí. Yo creo que quizás una falta de respeto siempre es más intencional y más a propósito. Yo creo que hay una falta de conciencia que se está dando, que para mí es en parte una cosa que puede ser bastante como racional y lógica, que es que el tema del tiempo. Quedó lejos por una cuestión física de que pasó hace mucho tiempo y quedó lejos por una cuestión de que somos una generación a la que no le tocó vivirlo en primera persona, que es un poco lo que hablábamos antes. Yo creo que hace 2-3 años era impensado que sucedan las cosas que suceden ahora en relación a fechas como el 24 de marzo. Yo creo que no porque no existieran, sino porque no se podía. Como si opinabas otra cosa, no volaba. No se podía. Yo creo que ahora, con el contexto general, se dio mucho pie. No tanto a que surjan otras opiniones, porque suena como si fuera un monopolio de opiniones. Yo creo que gente que opina distinto hubo siempre. Pero creo que ahora está mucho más avalado muchas cosas del desinterés, que yo no creo que sea pura decisión política de desinterés. No es puro negacionismo. Yo creo que es un poco cansancio, quizás. Porque si vos te das cuenta, un secundario funciona de una forma muy particular, que es que los más chicos siempre te van a escuchar más, los más grandes siempre te van a escuchar menos, y los chicos siempre van a hacer un poco lo que hacen los más grandes. Entonces, sí, con años más grandes, que vivieron una y otra vez la misma jornada, con los mismos invitados, hablando de los mismos temas, por más de que a mí me encante y me parezca completamente fundamental, están hasta las pelotas. Quizás la primera jornada vinieron, te prestaron atención. La segunda, vinieron, te prestaron atención. La tercera, vienen al presente y la cuarta no viene más. Yo creo que no podemos culpar tampoco a un pibe que quizás no le interesa tanto, no moviliza tanto, pero que entiende lo que sucedió de eso. Para mí es muy microclima pensar no solo en el PL, que ya de por sí es un microclima, sino en un secundario. Es muy particular eso. Pero para mí hay una cuestión que es que se abrió mucho el juego a cuestionar a qué le debes respeto y a qué no. Se abrió muchísimo el juego a formas violentas como prerrogativas. Yo creo que hay mucho del a mí me corresponde tratarte mal porque yo estoy por encima tuyo.
o yo soy más cool o lo que sea, no me importa. Yo tengo más seguidores en Instagram, que también puede suceder. Querramos admitirlo o no, sucede. Se abrió mucho el juego a eso, de pensar quién está por encima de quién y quién puede tratar mal a quién y quién queda mejor haciendo qué cosa. Pero yo creo que necesitamos pensar formas nuevas. Lo venimos hablando hace muchísimo tiempo y yo sé que suena como un disco rayado repetirlo tanto, pero es Pero fundamental. ¿cómo hacemos formas nuevas? Porque ahora soy fiel creyente de que lo que se soluciona es porque primero se problematiza, pero ya lo hemos problematizado y ya lo dijiste vos antes, que cuando le preguntamos a la gente cómo hacer actividad el 24 de marzo ya no nos responden. Sí. Entonces, a partir de eso, ¿cómo? Bien, yo creo que no tengo una respuesta tan clara a eso, porque si no también ya lo hubiera hecho. Bien, decía que no tengo una respuesta tan clara y tan concreta como tipo, me preguntas y te respondo, tenemos que hacer esto, esto y esto. Para mí es completamente prueba y error, pero para poder manejarte con un prueba y error, tenés que tener una capacidad de lectura de qué está funcionando y qué no y por qué. Yo creo que la capacidad de lectura, te voy a hablar ahora como militante de la creciente, no solo la tengo, sino que la tenemos. Para mí la militancia del PL es una militancia que está muy formada en leer espacios y leer momentos. Y como yo elegí militar en mi agrupación, considero que la lectura, no sé si correcta, pero la lectura encaminada es esa. Creo que necesitamos no solo el espacio, de que yo creo que la forma de construir ese tipo de cosas no es solo la conducción, pero la conducción te da el espacio concreto de no tomar decisiones, sino de justamente conducir. Creo que por eso militamos todos los años una campaña para ganar una conducción, más allá de que si a ciertas agrupaciones no les guste el concepto de conducir, es así como funciona nuestro centro de estudiantes, lo lamento. Lo tenía que decir porque es una opinión que yo tengo que es bastante fuerte y bastante marcada. ¿Qué diré yo? No me atañen la opinión a mí. Bueno. Igual. Bueno, decía. Para mí lo que necesitamos es justamente una lectura política saliéndonos de las fórmulas que ya conocemos. Yo creo que tenemos que hacer mucho ese ejercicio, que es muy difícil hacerlo solos. Y es muy difícil hacerlo desde un solo lugar y cuando las cosas están sucediendo en el momento. Yo creo que la respuesta rápida es una habilidad muy valiosa. La problematización, el balance y la respuesta distinta también es muy valiosa, pero no pueden ser las dos al mismo tiempo. Entonces, para mí ahora ya problematizamos. Ya nos dimos cuenta de cuál es el problema, ya quizás no le estamos pegando, eso veremos. Pero ya identificamos algo que queremos cambiar. Ahora, el pensar cómo tiene que ser sentarnos y mirar para atrás, porque así funciona. Tenemos que pensar qué cosas sirvieron, qué cosas no, y no hacer una mezcla de todo lo que funcionó en el mismo formato de siempre. No es decir, bueno, pensemos una nueva modalidad de jornadas. Es, digamos, bueno, jornadas institucionales va a haber porque es responsabilidad del colegio por resolución del SER. Porque hay jornadas institucionales que son de la escuela. ¿Las hace el centro de estudiantes? Sí, pero son de la escuela. Entonces, como centro de estudiantes, ¿qué podemos hacer? ¿A quién traemos? ¿A quién queremos escuchar? ¿Quién queremos que nos hable? ¿Queremos hablarle a estudiantes? ¿Queremos que venga otra persona? Pero ahí también tenemos un margen de dónde podemos jugar. Tenemos ciertas reglas del juego, de cosas que necesitamos hacer, por una cuestión de que creemos que el 24 de marzo lo tenemos que conmemorar de alguna forma. No podemos darlo de baja solo porque no funciona, que es también lo que dije con las asambleas antes. Pero entendiendo que tenemos un margen de cosas que podemos hacer y cosas que no, y cosas que consideramos que necesitamos hacer, y cosas que quizás podemos cambiar, cosas resignables y cosas que no son resignables. Dentro de eso, buscar qué es lo que más funciona, buscar qué es lo que más interpela, buscar qué es lo que más interesa. Pero también, si tenés un público que no vino a verte a vos, tenés que hacer el esfuerzo de lograr que levante la cabeza. Entonces, para mí ahí hay todo un tema. Más del orador. Claro, también porque un pibe
es lo que decías vos, quizás no va a una actividad porque quiere escuchar a la persona que está hablando, sino que va para perder clase. A mí no me parece mal. Obviamente yo una actividad no la hago para que los pibes vayan a perder clase, yo la hago para que escuchen a la persona que traje a hablar. Pero hay toda una parte que viene dentro de pensar actividades como militante secundario, que es como interpelar a la persona que no fue a escucharte. Y eso para mí, la forma de lograrlo es justamente preguntando, no en un temario, porque ya vemos que los temarios no están funcionando, no en una reunión de delegados, que ya vemos que no están saliendo las cosas, no en una pasada quizás. Yo creo que Impresionante. Sí. Yo creo que la mejor herramienta que tenemos ahora mismo como militantes es la humana. Creo que es la conversación, es la pregunta, pero no pregunta desde el lugar de, bueno, yo vengo con esta línea. ¿Estás de acuerdo? Que, bueno, sí, a veces pasa porque venís a decir algo que también tenés que transmitir un mensaje, que lo tenés que hacer llegar de una forma, y son las formas que tenemos, por ejemplo, las pasadas, que a mí las pasadas me parecen magníficas. Yo soy fundamentalista de las pasadas. Pero también es el pensar y de preguntarle a los pibes que vos pensás que no te van a responder. Eso es clave para mí. Porque hay un montón de gente que vos la ves y decís, a este pibe no le puede chupar más un huevo lo que le estoy hablando. Le preguntás y te responde. Y tiene una opinión. Que decís tipo, mirá, no me lo había imaginado, no se me había ocurrido nunca. Y quizás vos con tu cabeza militante decís, no, eso no se puede hacer porque no funciona. Claro. La prueba y error funciona probando, equivocándose, problematizando, aprendiendo de tus errores. Yo creo que también hay lugares y lugares para probar y equivocarse. Yo creo que hay cosas en las que el que arriesga no gana y cosas que el que arriesga es un pelotudo. Que es así la vida también y Inés cada quien Ramírez tiene... 2023. Claro, el que arriesga es un pelotudo, pero también el que no arriesga no gana. Las dos caras de la moneda. Justamente las dos caras de la moneda. Para mí hay una cuestión de no solo cambiar el formato de las mismas cosas de siempre, sino cambiar cómo estamos preguntando. Para mí es fundamental eso. Es hacer algo distinto, O sea, voy a citar a Calle 13 porque a mí me gusta la música. Si querés cambio verdadero, camina distinto. Entonces hay que ver cómo hacemos para caminar distinto también. Creo que ahí tenemos que agarrar la posta nosotros y reconocer que no podemos esperar resultados diferentes haciendo todas las veces lo mismo. Claro. Entonces, algo va a tener que cambiar. Vamos a ver qué va a hacer. Va a haber que sentarse, pensarlo, seguir pensándolo. Porque no te voy a mentir, claramente lo venimos pensando todos los días. Nos rompemos la cabeza todos los días a ver qué podemos cambiar. Para, no sé si solucionar, pero ver qué se hace con todas estas cosas. Creo que es también el laburo militante de darse la cabeza contra la pared las veces que sea militante necesario, porque viene con eso. Vos creces en el momento que te diste la cabeza contra la pared y decidiste levantarte. Para mí la adversidad nunca puede ser motivo para bajar los brazos. Yo creo que los problemas se resuelven desde adentro y se resuelve con el laburo. Yo creo que dar de baja, rendirse o lo que sea, nunca va a ser la respuesta para seguir construyendo. No digo que no esté permitido dejarle la lucha a otros. Yo creo que si no podés más con tu vida, si no es lo que querés en ese momento, podés dejar de militar. Y ahora estoy hablando como amiga. O aprender a delegar. O aprender a delegar, sí, no sé. Como siempre hay una respuesta. Yo creo que siempre es desde adentro y siempre es con una persona al lado. Es con el espacio de militancia que elegiste, pero también el que nos toca, que es el centro de estudiantes en el que estamos todos. Porque el CECAP somos todos, ya lo escuchamos todo el tiempo, 57 veces, nos queremos pegar un corchazo cada vez que escuchamos eso. La frase pero para vender un lavarropa. Lo lamento mucho, es verdad. Lo que te dicen en el plan Ola, de que apenas entraste al PL ya sos parte del centro de estudiantes, es verdad. Entonces, tenemos que ver cómo mierda hacemos para llegar al pibe que nunca opinó. O para que eso sea verdad, en realidad. Claro, para que eso sea verdad, tenemos que llegar al pibe que ninguna actividad nunca le interpeló porque no juega al fútbol, no le gusta la película, no le interesa la charla, no tal cosa. Habrá que hacer otro torneo de cubo Rubik.
Y que el pibe diga, mira, hay un espacio en el centro de estudiantes para mí. Qué copado. A ver, los voy a seguir en Instagram. Y ahí te empiezan a mirar las cosas, ¿no? Sí, pero también tiene una contra, de que, qué sé yo, eso fue mi pensamiento de ese Capi Sports, por ejemplo. Fue tipo, bueno, Lo hablaste, sí. están los pibes que juegan a los jueguitos, que la única manera de meterlos a la militancia es si vos haces jugar a los pibes a los jueguitos. Pero vos capaz que te das cuenta que la gente no quiere jugar a los jueguitos. Y bueno, el pibe que no quiere jugar a los jueguitos no va a jugar a los jueguitos. Claro, el tema es cuando el pibe que no nadie se quiere jugar a los involucrar. jueguitos. Ese es el problema, porque hay una cierta cantidad de gente que es muy difícil de involucrar, porque también lo dice Viole, es muy difícil en este sentido individualista organizarlos. Entonces cuando les decís que participan en un torneo, sí, capaz que se anotan para boludear, después no juegan. O sea, Sí, a ver, es medio ahí- propio de la militancia igual. Obvio. O sea, es medio propio de la organización de cualquier cosa, porque de la misma manera me pasó en los jueguitos cuando hicimos la PFS, se te anotaba uno y se te bajaba el mismo día la competición, y la primera fecha tuve que competir yo. O sea, pasa, es algo que pasa. Pero también te da una idea de decir, capaz que no toda la gente en el Pele rapea, capaz que no toda la gente que no juega al fútbol y no hace nada juega a los jueguitos. Capaz que hay gente que hace las cosas que nosotros planteamos, pero que dice, nah. Sí. También yo creo que justamente el laburo del militante no es solo generar más militantes. No es tener una fábrica de sumatoria, no es tener un ejército de gente, sino es generar que la gente se cuestione por lo menos una cosa. Dejarles una pregunta en la cabeza. Yo creo que el laburo del militante nunca termina, nunca está hecho, porque siempre te va a quedar otra persona por convencer, otra cosa por cuestionar, otra persona por hacer que levante la cabeza en una pasada. Pero yo creo que al mismo tiempo que nuestro laburo nunca está hecho, cualquier mínima cosa va a ser suficiente. Como si hoy lograste que una persona se cuestione una cosa, ya lograste más que si no hubieras hecho nada. Yo creo que ahí cualquier cosa que puedas hacer con una militancia vale la pena seguir militando. No importa cómo lo hagas. Yo creo que este podcast es tu militancia. Por ejemplo, yo no creo que vos no milites más porque estás haciendo un podcast de discusión política. Estás llamando gente que querés que opine. Estás llamando gente que quizás representa espacios diferentes porque querés escuchar qué dicen sobre tu centro de estudiantes. Estás militando tu centro de estudiantes. Yo creo que ahí no solo lo orgánico, lo agrupacional, lo partidario, lo gremial, lo que sea, es la única forma de militancia. Cuestionarse las cosas ya es hacer política. Lo decimos todo el tiempo. Escuchar una canción es hacer política. Sí, escuchar la marcha de la bronca es hacer política. Es involucrarse políticamente. Es cuestionarse algo. Es pensar una alternativa también. Es quizás la parte idealista que también es necesaria de un mundo mejor. Yo creo que si te quedas en el idealismo, perdés. Porque ahí en serio empezás a hablar solo. Ahí hablar militantes para militantes sobre militantes no sirve para nada porque justamente le estás hablando a tu propia tribuna. Sí. No estás convenciendo a nadie, pero ya todos están convencidos. Pero para mí ahí, más allá de que claramente estamos en un momento de descreimiento de la política, un momento de desmovilización, un momento de desmotivación, un momento muy difícil porque vos prendés la tele, prendés el noticiero y no te dan ganas de salir a militar, te dan ganas de pegarte un corchazo. Y es así, tampoco nos vamos a mentir. Pero yo creo que cualquier granito de arena suma. Mientras no dejemos de apretar mínimo un granito de arena, estamos haciendo un laburo que no solo vale la pena, sino que es necesario. Y no solo porque si no lo hago yo no lo va a hacer nadie más, sino que lo estás haciendo para vos, lo estás haciendo para la persona que tenés enfrente, para la persona que tenés al lado, para la persona que no conoces, pero porque así funciona el mundo también. No, yo creo que la individualidad absoluta no existe y es mentirse pensar que cada uno se salva solo. Nadie se salva solo. Yo creo que la militancia no es una salvación, no son superhéroes que te vienen a regalar la vida, que tienen la posta, que saben qué hacer con todo. Pero un militante es una persona que considera que vivimos en un mundo en el que vale la pena salvarse. Es un poco idealista también. Pero es una conclusión del carajo. Es una conclusión del carajo, me encantó que lo describas así. Pero creo que es justamente seguir teniendo fe. Militar
aunque pienses que todo se vaya al carajo, cuando todo se esté yendo al carajo, si algo te da bronca, la fe no la perdiste. Y es por eso que me gusta tanto la frase que traje también. Porque creo que sintetiza muy bien lo que yo entiendo por militancia, que es justamente que mientras algo te dé bronca, siempre vas a tener con qué. Siempre vas a tener de dónde agarrarte. El tema es cómo lo haces. Pero la capacidad, la posibilidad va a estar ahí siempre. Yo creo que es imposible pensar en un mundo en el que la militancia esté dormida, no exista. Porque a alguien siempre va a haber algo que no le va a gustar, a alguien siempre va a haber algo que le va a faltar. Y nunca va a ser una persona sola. Solamente te tenés que encontrar con tu gente. Y a partir de ahí la organización es inevitable. Porque siempre vas a poner en común lo que tenés justamente en común con otras personas, porque funcionamos así. Y porque si no, ¿cómo se explica todo esto? ¿Cómo se explica que haya pibes que tienen 16 años que van directo? Yo no sé, la última fiesta Pele, yo me dormí una siestita de 1 hora y media en mi casa y me fui a hacer pasadas. Así, toda campante, llegué al Pele y me acuerdo, me sentí una división de nuestro año y dije tipo, hola, tanto tiempo. Sí, sigo con el peinado anoche, pasé por mi casa nomás. Pero es una cuestión de que cada quien no solo lo hace como quiere, lo hace desde el lugar que quiere, desde el lugar que le toca, lo hace desde la identidad que tiene. Yo soy militante secundaria, no porque soy una militante que va al secundario, sino porque es el espacio que yo construyo y es la realidad que yo habito. Yo vivo adentro de un secundario porque tengo 16 y me interesan las cosas que le interesan a la gente de 16 y voy a una escuela, entonces me interesa la educación pública porque yo vivo la educación pública. Yo creo que ahí no hay que tenerle miedo a mirar la realidad propia. Mirar y analizar tu realidad no es inherentemente individualista, porque lo voy a decir por tercera vez. La colectividad es un conjunto de individualidades, porque justamente es hacer que lo personal se vuelva político, porque todo es político. La respuesta a cualquier problemática que se te ocurra siempre va a ser política. Generar un cambio, transformar una realidad, no importa cómo sea, siempre va a ser hacer política. Increíble. Nada, negra. No sé qué decirte. Me acuerdo de muchos aspectos. Me gustó mucho esto que dijiste de... Ay, me olvidé la frase. Fue antes de decir que este podcast era discusión política, pero no me acuerdo. Sí, que ser militante es creer que vivimos en un mundo en el que vale la pena salvarse. Eso. Ahí está. Para ya finalizar la última pregunta, me quedo medio atónito de la conclusión. La misma que le hice a los últimos 2 entrevistados, planes a futuro, si los hay. Sí, los hay. O sea, militancia hasta que te mueras creo que ya ha quedado claro. Desde el lugar que sea, sí. Pero alguna, o sea, ¿qué vas a seguir? Bien, a ver, vos me conocés desde el primer momento en el que dije que iba a estudiar economía, cambio de planes. Sí, me economía. parecía que iba a variar eso. Sí. Yo quiero leer El Capital, chupame un huevo. No, igual, yo lo poco que leí El Capital, la verdad me fascinó, podría estar horas intentando. Yo a los 12 años me pasaba toda una noche intentando entender el concepto de plusvalía. Pero bueno. A mí me gustan los aviones. Me gustan para gustos los colores. Tampoco. Yo hoy, Ine, 16 años, te digo que me veo estudiando sociología para ser investigadora, para construir herramientas para entender nuestra realidad, como para poder, esto que decía de problematizar y buscar soluciones. Yo creo que la solución a los problemas colectivos a nivel país siempre van a ser las políticas públicas, porque es algo en lo que yo creo, que el rol del Estado ahí es fundamental. Pero yo lo que quiero es construir las herramientas para que eso pueda ser posible. Porque para poder dar una respuesta tenés que poder hacer una lectura. Las herramientas de lectura para mí son fundamentales ahí. Yo creo que cuando mi vieja escuche esto, se pone a llorar, no sé, pero es justamente lo que hace ella. Pero la verdad a mí me llama mucho desde siempre el tema del estudio de géneros, porque creo que es donde yo me encuentro y donde creo que tengo la capacidad como más en un sentido como territorial
de meterme realmente y transformarle la realidad a la gente concreta. Como ir a hablar con una persona y decir, bueno, yo estoy haciendo algo para que tu realidad pueda cambiar, para darte a vos una respuesta. Quizás es mucho más micro que macro, pero creo que desde esas cosas pequeñas, desde cambiarle la realidad a una sola persona, lo puedes replicar, lo puedes repensar, lo puedes agrandar para poder cambiar la realidad a muchísima más. Yo creo que lo que quiero hacer es eso. Ahora me estoy amigando con la idea de militar en sociales, de estudiar en sociales también. Militar antes que estudiar es espectacular. Y bueno. Lo primero que se te cruzó por la cabeza, Y espectacular. Espectacular. Yo, a ver, ahora tengo ganas de seguir construyendo dentro de lo que ahora es el semillero y después veremos si será Juventud Bicentenario. Eso creo que es más algo que se piensa sobre la marcha, porque nunca sabes en qué espacio terminas, la verdad. Pero sí, es el espacio que estoy construyendo ahora, que quiero seguir metiéndome ahí, viendo cómo funciona, viendo qué formas tiene, viendo cómo construye, cómo transforma también, qué se hace. Pero yo sé que más allá de que si esté en un espacio o no, en una organización o lo que sea, yo militante voy a hacer toda la vida. Pero porque justamente esto, el laburo de buscar transformar realidades, no hay nada más militancia que eso. Pero sí, no, ahora lo que yo pienso es eso. Sociología. Sociología. For the win. Bueno. Sí. El chivo que ahora empiezo a hacer en el final, tu Instagram es @ine.rama, si estoy Exacto. en lo correcto. El Instagram de este podcast es @unmatemas_, en YouTube es @unmatemas_, en Spotify es unmatemas. Mi Instagram es @danteamore_, como está acá abajo en las cositas que tenemos en el recuadro. Ah, mira, el mío lo vas a poner también. Obvio, escúchame. Ay, mira qué bien. Nada, mil gracias por venir. Ha sido una charla que pensé que iba a ser mucho más difícil de arrancar y que se dé porque te conozco desde ya hace 4 años. Sí, 4 o 5 años de mejores amigos. Te quiero mucho. Yo también te quiero por mucho, venir. Dante. Nada, ha sido una gran charla, me gustó mucho. No sé ni cuánto tiempo llevábamos, no sé cómo se grabó esto, ojalá que haya video. Yo realmente... veremos si lo hay. Ojalá, y si no, bueno, lo editaremos. Así, muchas gracias, me costó, desde el primer podcast que hiciste, yo te digo, ¿cuándo me vas a invitar? Y yo no te invitaba por este mismo miedo, Sí. este mismo miedo de cómo arrancar, pero No, bueno. mira, como todo, nos salió bien. ¿Viste? Bueno. Un placer. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Realmente. Y nada, gracias por escuchar y nos veremos en la próxima.